Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una contradicción. Sí, les hablo sobre el anuncio del Comité del Paro sobre la orden que dio de levantar los bloqueos en el país. Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado. El gobierno lo llama los bloqueos, los mal llamados bloqueos. Nosotros el día domingo orientamos a través de un comunicado que fue conocido por cada una y cada uno de ustedes, los medios de comunicación, y ese es el resultado y una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscarle una solución negociada, concertada a este paro nacional que estamos viviendo en Colombia. ¿En cuántos puntos, digamos, producto de ese desescalonamiento que ustedes llaman, se están levantando el tema de los bloqueos? Hay más de 40 puntos en este momento que se han suspendido frente a estos puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado. Puntos de resistencia que gracias al desescalonamiento, a las orientaciones, a la concertación y obviamente a un proceso que tenemos internamente y se ha dado esta circunstancia, para que realmente el gobierno nacional hoy no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos. Muy confuso, puntos de resistencia, desescalamiento. Lo curioso es que hace algunas semanas, aquí en Vicky en Semana, algunos miembros del Comité del Paro dijeron que ellos no tenían nada que ver con los bloqueos, ni con la vandalización, ni con la violencia que se había vivido en las protestas, que desafortunadamente cada vez que se anuncian se convierten en una especie de licencia para la violencia. Recordemos lo que dijo Marta Alonso, ejecutiva de FECODE. Nuestra convocatoria nunca ha llamado a esas acciones, entonces siempre nos quieren reducir a eso. ¿Qué pensamos nosotros? Que muchas de estas situaciones que se han presentado, obviamente, que hemos visto saqueos, incluso en Cali, que se dio un caso de saqueo, los mismos que no estaban en la manifestación, recogieron los televisores y los revolvieron. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos molesta? Que cuando estamos nosotros en una convocatoria que ha sido clara y se presentan unos hechos, nos digan que llamemos a personas que son ajenas en términos de ciertas acciones y que no hacen parte de nuestra convocatoria. Seguimos fortaleciendo la movilización pacífica, democrática y que se garanticen los derechos, porque a eso hemos llamado desde el principio, desde las centrales, desde la federación, desde el movimiento estudiantil, porque en últimas muchos de estos hechos se han presentado incluso en confrontación ya de resistencia ante la arremetida. Eso lo vimos anoche en Cedrito, cuando dispersaron la movilización, los pelados les quitaron la luz y les tocó entrar a defenderse como podían. Entonces, todo esto es muy relativo y obviamente ahí pasan muchas cosas en las cuales nosotros no podemos responder porque no las hemos generado ni ha sido nuestro llamado. Y esto dijo Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes de la Universidad Nacional. Creo que hay que rechazar también este tipo de acciones violentas. Sin embargo, pues es que acá quien debería decirnos quiénes son es el gobierno nacional y la verdad es que por el contrario la ciudadanía ha encontrado también infiltraciones en las movilizaciones. Entonces, como esta es la táctica del gobierno, yo sí hago un llamado a la ciudadanía a que por el contrario, digamos, la forma de contrarrestar esta táctica es que la gente se sienta tranquila, cómoda de salir a marchar, que pueda yo ir a marchar con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis primos, y eso solamente va a pasar si nuestras manifestaciones se mantienen digamos, blindadas y garantizadas por el gobierno, lejos de lo que ha hecho este gobierno. Eso no ha sido lo que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque, y si se mantienen de forma organizada y pacífica, como ha sido la convocatoria del Comité Nacional de Paro. Muy confuso. Antes que el Comité del Paro no tenía nada que ver con los bloqueos, pero resulta que ahora sí. ¿Será que ahora que van a mandar levantar los puntos de resistencia, entonces el Comité del Paro se va a hacer responsable, por ejemplo, de los bloqueos que no permitieron el paso de las ambulancias en donde se murieron 2 bebés? ¿Será que también van a sorprender al país dando la orden de que se desescale la violencia que se produce en las protestas? Digo, como por ejemplo la quema de una oficina del Grupo Aval en Cali o la quema de una oficina de la vivienda en Bucaramanga o la vandalización de los almacenes Éxito en Cali o la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, por mencionar algunos casos. O también van a sorprender rechazando los actos de violencia producto de los cuales, repito, se murieron 2 bebés.
o la violación de una patrullera, o por ejemplo, el caso de más de 1.211 policías heridos en 34 días que lleva el paro? Sí, todo muy confuso. ¿Será que se van a disculpar y responsabilizar por el desabastecimiento de alimentos, medicinas, gasolina que sufrieron varias regiones del país producto de los bloqueos? Digo, de los puntos de resistencia. Y algo más, ¿será que el Comité del Paro va a responder por todas las muertes y los contagios que se han generado producto de las aglomeraciones en las protestas? Recordemos nuevamente las palabras de Jennifer Pedraza aquí en Vicky en Semana hace unas semanas al respecto. Pero no podemos, no podemos entender que la pandemia es entonces, digamos, un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que considere y el movimiento social no pueda salir a marchar. Hoy Bogotá se encontraba al 97.5% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, con tan solo 56 camas disponibles para la atención de enfermos de COVID. Es que las contradicciones del Comité del Paro son muchas. Por ejemplo, FECODE tiene privados de la educación a millones de niños en Colombia que porque si dictan clases se contagian. Pero eso sí, las aglomeraciones en la protesta y asistir a conciertos de conmemoración de las mismas no pasa nada. Es que siempre estamos listos para el pan y el circo. ¡Huepaje! Este Comité del Paro ha sido cuestionado por sus contradicciones. Lo primero es que la gente que está en la calle dice que ellos no lo representan. Segundo, pedían que se cayeran la reforma tributaria y de la salud, y lo lograron, pero las protestas continuaron en las calles. En su momento, miembros del Comité del Paro también negaron que Gustavo Petro estuviera detrás del paro. Pero cada vez es más claro que ahí no hay solamente una movilización que se debe respetar, sino también unos intereses políticos muy claros con una agenda y con los ojos puestos en las presidenciales de 2022. Recordemos este mensaje de Gustavo Petro un día antes de empezar el paro. No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No vaya a trabajar. No compre gaseosas. Para el país, Petro no está solo detrás del paro, sino que además mueve sus hilos. Así lo dijo el 30% de encuestados de una muestra de 2.000 personas que realizó la revista Semana. Es que son tantas contradicciones. El Comité del Paro frenó una reforma tributaria que pretendía recaudar más de 20 billones de pesos, pero se sentó a negociar haciendo exigencias por más de 80 billones de pesos. Eso no lo entiende nadie. Entonces ahora nos van a salir a convencer, claro, a las patadas, que levantar los bloqueos, los puntos de resistencia, es una muestra de buena voluntad y que palabras más, palabras menos, Colombia les tiene que agradecer. ¡Ja! Faltaba más.